¿Me ven a mí? Sí, Sí, profe, se ¿Sí? ve. Ah, bueno, porque es que ahora, disculpen un momentito, que es como que se me quedó en la computadora, así que no puedo ni para atrás ni para adelante. A ver si, espera un segundito. No sé qué pasa. Bueno, chicos, voy a tener que salir y volver a entrar, ¿sí? Así que quédense ahí, que en un minuto estoy de nuevo, ¿sí? está bien, profe. Porque no puedo, no puedo hacer nada, sino. Bueno, ya vuelvo. Bueno, ya está. Ahora sí. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces estábamos viendo diferentes personas destacadas y entre ellos está también Friedrich Hoffmann. Friedrich Hoffmann fue un médico nacido en Alemania en el año 1660 que, entre otras cosas, él afirmaba que el organismo está compuesto por fibras capaces de estirarse y relajarse y que en los estados patológicos es necesario sedar las fibras cuando están muy contraídas o estimularlas con un tónico cuando están muy relajadas. Bueno, su obra fue completada por William Cullen, nacido en el año 1712 en Escocia, que sostenía que el verdadero regulador de los sistemas fisiológicos era el sistema nervioso y decía que si el sistema nervioso funciona incorrectamente, se producen anomalías orgánicas. Entonces, William Cullen
continuó con la obra de Friedrich Hoffmann. Christian Samuel Hahnemann, alemán, nacido en el año 1755, él fue el inventor de lo que se conoce como homeopatía. ¿Saben lo que es la homeopatía? Imagino que sí. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe lo que es la homeopatía? ¿O la escucharon nombrar? Sí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, Yo la en escuché, realidad, pero no sé qué es. no sabrías decir qué es, ¿no? Claro, la Yo, homeopatía, disculpe, sí, yo escucho que trata más o menos como de, o sea, hay gente que no la considera verdadera como medicina porque habla de como mejorarse a sí mismo sin, sin fármacos. claro, en realidad es la homeopatía es una medicina alternativa, Claro. ¿sí? En realidad no es considerada por la comunidad científica, o sea, en realidad la comunidad científica la considera una pseudociencia, a pesar de que hay médicos que se terminaron perfeccionando y no perfeccionando, sino siguieron sus estudios y son médicos homeopáticos, ¿sí? Pero es como muy discutido el tema de la homeopatía. Y la homeopatía está basada en realidad, Christian Samuel Hahnemann, en su obra, donde describe y habla de lo que es la homeopatía, que él la inventó, él se basa en dos leyes. En realidad acá en la diapositiva vemos una sola, pero se basa para realizar, o sea, para inventar esta pseudociencia, se basa en dos leyes, en la ley de la similitud y en la ley de los infinitesimales. O sea, según la ley de la similitud, una sustancia que causa ciertos síntomas en un individuo sano va a curar al paciente enfermo con los mismos síntomas. Esa sería la ley de la similitud, en la que se basa la homeopatía. Y la ley de los infinitesimales, que es la otra ley en la que se basa la homeopatía, dice, o sea, que menos es más, ¿no? Que un remedio se vuelve más efectivo cuando se diluye. Entonces, en realidad, ustedes habrán visto que los que alguna vez, algún familiar o ustedes mismos fueron a un homeópata, les dan para tomar unas especies de grajeas, como unas bolitas con gusto de azúcar, con sabor dulce, con sabor a azúcar, que es, bueno, que es es la forma de tratamiento según esta pseudociencia sería, que es homeopatía. Y además, la homeopatía considera los trastornos físicos, o sea, que los relaciona con factores psicológicos. Entonces se dice que considera los aspectos psicosomáticos de los pacientes, ¿no? Los relaciona la dolencia física o la enfermedad con una causa psicológica o con factores psicológicos. Después tenemos a Herman Boerhaave, nacido en Holanda en el año 1668. Él se cree que es la máxima figura de la clínica en el siglo,
utiliza el método hipocrático de observación del paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Hipócrates, de este médico de la antigua civilización griega, que prestaba mucha atención a la observación del paciente y sus síntomas, su estado de ánimo, como que se basaba mucho en la observación detallada del paciente. Bueno, Hermann Boerhaave, utiliza este método hipocrático de observación del paciente en su práctica. Y su discípulo, Gerard van Swieten, que nació en el año 1700, él transforma la Escuela de Medicina de Viena, que es una escuela que uno de sus mayores aportes fue el invento de la percusión. ¿Saben lo que es la percusión en medicina? No en música, en medicina. ¿Les suena? Percusión. Sí, es como, ay, ¿cómo lo explico? Se realizan ciertos movimientos con los dedos, por ejemplo, en el estómago, Exacto. para escuchar si es que hay un eco o no, si se puede escuchar. Exacto, muy bien, Julieta, muy bien. La percusión es en realidad en medicina un método, es un método que consiste en dar golpecitos suaves en diferentes partes del cuerpo, pueden ser con las manos o con pequeños instrumentos, como parte de una exploración física del paciente. Y entonces se puede hacer la percusión, o se hace, para determinar, por ejemplo, el tamaño, la consistencia de los órganos del cuerpo, la presencia o la ausencia de líquido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este método, hay ciertos protocolos a seguir para hacer la percusión y se sabe qué significa cada ruido. Por ejemplo, si los pulmones suenan huecos a la percusión es porque están llenos de aire. Por ejemplo. Entonces, esto es la percusión, que es un método que se inventó en esta Escuela de Medicina de Viena, y que este método, la percusión, fue ignorada por los colegas de este médico, de Gerard van Swieten, que es el que la inventó. No le dieron demasiada importancia a este método sus colegas, hasta que el médico del emperador Napoleón de Francia se dio cuenta de la importancia de la percusión y da a conocer al autor de este método y a su obra. Bueno, y por último llegamos a el doctor Edward Jenner, que fue un médico inglés, médico rural, nacido en el año 1749, o sea, él era llamado el médico del campo, y él hizo un gran aporte porque hubo un momento en Europa donde hubo una gran epidemia de viruela. ¿Sí? La viruela que causó en ese momento la muerte de 1/3 de la población inglesa. ¿Sí? La viruela, que sabemos que es una enfermedad infecciosa, vírica, grave, que es contagiosa, que deja cicatrices y que inclusive podía llegar a ser mortal, era mortal de hecho, y provoca muchas veces deformaciones. A día de hoy, el virus de la viruela no se encuentra de forma natural, ¿sí? Pero en esa época sí. Entonces,
había, como les decía, en Inglaterra había una gran epidemia de esta enfermedad infecciosa de la viruela, y él observó que la viruela bovina, o sea, que la viruela que afectaba al ganado, a las vacas, a los animales, se podía contagiar, o sea, que a los humanos los podía contagiar, y que estas personas que trabajaban con los animales infectados de la viruela bovina no se enfermaban casi nunca, o sea, y si se enfermaban de una manera muy leve de la viruela humana. Esto fue una observación que hizo él, que en realidad era algo que era sabido por la gente que trabajaba en el campo con animales infectados de viruela, que ocurría esto, que era como que se inmunizaban, ¿no? Al contagiarse de la enfermedad de la viruela bovina, de la viruela que tenían los animales, estos trabajadores, quizás lecheros que ordeñaban vacas, cuando contraían la viruela humana, tenían síntomas muy leves y no los afectaba demasiado, ¿no? O directamente ni se contagiaban. Entonces, lo que ocurrió fue que él, este doctor Jenner, inoculó, o sea, logró fabricar una sustancia líquida que la obtuvo de material, de líquido corporal de una vaca infectada de viruela. Entonces lo que hizo él es, o sea, fabricó esta sustancia líquida obtenida de la supuración de una ampolla de una mujer enferma y decidió inocular a un niño con este líquido. Un niño de 8 años que se llamaba James Phipps. Bueno, eso es un dato menor. Y entonces, ¿qué pasó? Que ¿saben lo que es inocular? Sería como introducir. Y entonces cuando inoculó a este nene, lo que ocurrió fue que el nene solo presentó un cuadro de inflamación leve después de esta inoculación, y entonces después de algunos meses decidió volver a inocular a este nene con este líquido de una ampolla fresca de viruela humana, y lo que ocurrió fue que el nene no presentó ningún síntoma y se mantuvo completamente sano. Entonces, lo que se considera es que Jenner fue el que descubrió el método de protección contra la enfermedad, y que en realidad fue un precursor de lo que sería después el establecimiento de la vacuna. ¿Sí? O sea, lo que realizó fue un método empírico que recién en la época de Pasteur, que vamos a verla más adelante, se encargó de realmente hacerlo científicamente y llegar a lo que es la vacunación. Pero Edward Jenner fue una persona que fue el precursor de las vacunas. De hecho, la palabra vacuna viene de la palabra vaca, justamente por la viruela de la vaca, ¿sí? Vaca en latín se escribe como en español, pero con doble C, vaca, y de ahí deriva la palabra vacuna. Y algo similar ocurrió con la solución al problema de esta enfermedad que hablamos la clase pasada, que fue el escorbuto. Que el escorbuto dijimos que era una enfermedad, es una enfermedad que se da por déficit de vitamina. ¿De qué vitamina? ¿Se acuerdan? Vitamina C. De vitamina C, exacto, el escorbuto. Y que habíamos dicho que en esta época donde se dieron tantos viajes marinos, el escorbuto es una enfermedad que empezó a aquejar a los marinos, y lo que ocurrió es que sin saber que el principio preventivo
del escorbuto era la vitamina C, un cirujano del ejército inglés llamado James Lind, él decía, estaba convencido de que la enfermedad, el escorbuto, era una enfermedad producida por deficiencia alimentaria, por alguna deficiencia alimentaria. Y entonces lo que hizo fue experimentar con diferentes productos, con diferentes alimentos, hasta encontrar que los cítricos evitaban la aparición del escorbuto. Entonces, este descubrimiento lo que hizo fue permitir prevenir la enfermedad del escorbuto a finales del siglo XVIII, como, bueno, realizando la ingestión de cítricos. Cítricos como pueden ser limones, mandarinas, naranjas. Y, bueno, otra persona también que se destaca en este periodo es Johann Peter Frank, alemán, nacido en el año 1745, que se cree que fue el más importante especialista en higiene del siglo. Él se especializó en salud pública. Él es el responsable de la creación de los exámenes prenupciales, los exámenes que se solicitan antes de casarse, el responsable de la regulación de la prostitución, responsable de medidas de saneamiento ambiental, y se cree que sus ideas fueron demasiado precursoras para la época. ¿Sí? Entonces no encontraron apoyo gubernamental en esa época. Bueno, y entonces acá llegamos al fin de este segundo tema. Y bueno, entonces esto sería o fue un resumen de